Bienvenidos a este encuentro sobre el noveno fragmento de este libro de Taimi llamado La renovación de sí mismo. En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre el control, la purificación y la educación de la mente. ¿Alguien ha estado viendo algo al respecto? Está bastante vinculado con lo que vimos con la parte emocional previamente. Vamos a tomar lección, a ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda sobre lo que hablamos en ese capítulo? Ahí, Alicia, abría el micrófono, no sé si estabas por comentar algo. No, yo di la parte de emociones, así que, bueno, sí me acuerdo. ¿Qué quieres saber en realidad? ¿Cómo querés que enganche con el tuyo? Bien, Con la bueno, cuenta. básicamente tiene que ver con la parte de cómo era el proceso de justamente de purificación que ahora vemos con la mente, es bastante análogo al mismo proceso que veníamos haciendo de antes. O sea, Claro. en cuanto al método de tratamiento del cuerpo emocional y cuerpo mental inferior y consecuentemente en la constitución septenaria del cuerpo emocional, como le íbamos encarando. Pero bueno, era como tipo un abstract o un repaso de cómo está encargado ese lugar y así como enganchar con esto. Pero bueno, básicamente ese sería el pie, digamos. Y bueno, era muy simple lo que yo traté, ¿viste? Como purificar las emociones, elevándolas sobre el mismo carril de nivel. No maltratarlas, no ponerse en negativo, no agarrar culpas, nada, sino que simplemente dejarlas que se desactiven, no alimentarlas. Eso es todo. Genial, gracias Alicia. Y lo que hacemos desde el punto de vista mental va a ser algo bastante similar. Pero lo que tomamos desde este capítulo tiene que ver con semejanzas de lo anterior, mismo como podemos seguir en la Constitución, hay principios que se van a aplicar en distintos aspectos, en distintos niveles, se puede decir. Y lo primero, y lo que vemos desde este punto, y consecuentemente con lo que vimos desde la reunión anterior, tiene que ver con controlar la mente inferior. Aunque la palabra de sin controlar tiene como sus connotaciones también. Pero lo vamos viendo en distintos pasos. El primer paso es objetivar. Y en esto objetivar es como separar, como en este efecto tipo de observar el observador. Es como pararse desde afuera y como bien decía Alicia desde ese lugar, como cuando podemos pararnos frente a la emoción, que eso por ahí puede ser incluso más complicado, porque la emoción en sí es como que tiñe además, que vamos a ver que con los pensamientos, bueno, un poco más adelante en el capítulo, pasa lo mismo, como el pensamiento tiñe a los otros pensamientos que quieren ingresar, y esto lo podemos tomar como un dicho bíblico que es algo así como, no coloques vino nuevo en odres viejos, que es como el odre era como tipo la vasija. Entonces, si tenemos una vasija donde ya viene, no sé, había un vino que se avinagró, y se tira ese vino y vengo con un vino de excelente calidad y lo coloco ahí, y por más que el vino sea de buena calidad, medio como que se va a terminar un poco echando a perder, o al menos no va a tener tan buen sabor y tan buena calidad. Incluso hay una película que es Intensamente, donde uno puede ver sobre las distintas emociones y cómo van influyendo incluso en conjunto, cómo van accionando y cómo además se van tiñendo. Literalmente en la película se ve que se tiñen entre sí las emociones. En esto con los pensamientos vamos a ver que actúa desde el mismo lugar. Entonces, como decía, el primer paso va a ser en este caso de objetivar y separar de alguna forma en este efecto de observador y también separar desde los deberes y las emociones y la conciencia misma que tenemos respecto a el deseo que está implicando en ese pensamiento en sí. Entonces, en esto, ¿cómo afecta el control al esfuerzo de purificar y de fortalecer en sí la mente y el hecho que algo sea sistemático? Y aquí lo que se me viene desde un punto de vista claramente mental es un ejercicio, de hecho es una dinámica que me gusta aplicar bastante, que se llama, una técnica que se llama Pomodoro. El Pomodoro seguramente muchos lo ubican, es un italiano el que le inventa la técnica, donde estudia de distintos intervalos de concentración de la mente humana, que es algo que incluye también bastante para el tema de hoy. Entonces, en base a los estudios de la concentración de la mente, va determinando un tiempo óptimo y general, que después obviamente cada uno lo puede ir adaptando, pero que en general son de 25 minutos. Entonces, lo que uno puede tomar son para tiempos, por ejemplo, para estudiar, para trabajar, para hacer alguna determinada actividad mental, sobre todo, o cualquier tipo de actividad, pero obviamente
al menos en mi caso lo he aplicado mucho para lo mental en caso de estudios y demás, que es justamente tomar un intervalo que de hecho hay aplicaciones, después si quieren les linkeo alguna. Hay aplicaciones que son de Pomodoro, que no los pueden ver, estos intervalos de 25 minutos con 5 minutos de descanso. Después 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos y ahí toma 15 minutos de descanso. ¿Por qué? Porque si no se pueden así tipo 3 horas seguidas a estudiar o a leer algún libro, llega un punto en que obviamente la concentración se fue y si uno quiere explicarle a alguien o quiera revisar los conceptos, nos vamos a dar cuenta que claramente hay muchas cosas que se nos han pasado. Porque así como pasa, por ejemplo, si fuéramos al gimnasio y fuéramos a entrenar, no vamos a estar entrenando 5 horas seguidas, por más que, no sé, capaz que estemos para una competencia. Pero en este caso, así como el cuerpo también necesita sus stops, sus puestas, no sé, tomar agua, estirar y relajar, con la mente pasa lo mismo en este ejercicio de purificación mental, así como el ejercicio físico, digamos, para el cuerpo. Sería el análogo en su principio de correspondencia con la mente. Así como podemos estar mucho tiempo estudiando, o leyendo, o formando intelectualmente sobre un tema, bueno, desconcentrar el cerebro y la mente para después podernos volver a concentrar y accionar de una forma distinta. Y en este intervalo de estos 25 minutos, o el tiempo que consideramos para la técnica del Pomodoro, tomamos una libretita que va a ser nuestra libreta de distracción. Esto yo lo he aplicado un montón cuando me juntaba a estudiar con compañeras o amigos y demás. Y tenemos nuestra libreta de distracciones. Y en estas distracciones vamos a ver que a la mente se le vienen un montón de cosas que no tienen nada que ver. Entonces yo, por ejemplo, estaba estudiando logística y me acuerdo que estábamos con mi compañera y decía, no sé, comentaba de su gatito que se había enfermado, por ejemplo. Y es como, no, bueno, eso lo anotamos en la libreta de distracciones porque no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Y después nos acordamos de, no sé, cualquier tema, que hace mucho calor y que te acordás que la vez que no sé qué cosa, y así, todo, cualquier tema que se venía, listo, libreta de distracciones y lo anotamos en ese lugar. Y después, en ese intervalo, en ese break, que nos damos a 5 minutos, ahí estamos todos los libros, los cuadernos, la computadora, lo que sea, y en ese momento nos apartamos y no estudiamos nada. Durante esos 5 minutos sí era como un despeje. Y en ese despeje sí podemos tomar nuestra lista de distracciones y ver esos temas para hablar. Y la mayoría de las veces les aseguro que nos damos cuenta que, que eran temas que sinceramente nos hacían perder el hilo, la concentración y que eran una pérdida de tiempo, literal. Entonces, y no solamente es eso que perdés la concentración cuando uno está con esto, que esto lo voy a enlazar con la meditación más adelante, sino que una vez que se pierde la concentración en un punto, el hecho de tomar la concentración no es instantáneo, no es como tipo un switch como, ah, bueno, me desconcentré, listo, me concentro de vuelta, sino que se pierde la concentración y para llegar a ese nivel de concentración nuevamente es toda una cuesta de vuelta. Entonces, la idea de esta técnica, al menos obviamente es una técnica moderna, pero que se aplica con los principios que vemos del libro, es justamente poder llevar ese hilo y poder mantener este ejercicio de concentración mental en una sola actividad que estemos haciendo. Más allá de que en el contexto en el que estamos actualmente, por ahí es como muy bien visto el multitasking y hacer como un montón de tareas en simultáneo. Pero a la hora de como ejercicio mental y coherentemente con lo que dice en el libro, es mejor hacer una sola cosa a la vez y terminar a estar haciendo un montón de cosas y estar como difuminado. Entonces, bueno, como decía, el primer paso va a ser este ejercicio de la concentración en una sola actividad y solamente en esa actividad durante el tiempo que dure esta actividad. Y así como, como sigue comentando el autor, de que cuando la mente va vagando y va atendiendo a distintas actividades cotidianas, si no se logra concentrar en una actividad, menos lo va a hacer después la meditación. Y más si extrapolamos, como si fuera que cada cosa que hacemos es como una meditación extendida. Y bueno, sí, hablando justamente sobre la exploración de la mente y sobre la concentración y la meditación. Entonces, aquí voy a leer algunas citas que dice, esta práctica no solo mejora enormemente la calidad de nuestro trabajo, sino que puede poner los cimientos para el dominio mental, que es uno de los objetivos principales de la renovación de sí mismo. La mayoría están acostumbrados a dejar vagas sus mentes, se imaginan que la vida se volverá tediosa y tensa, pero si prestan atención concentrada cuando están haciendo algo, este concepto se verá fortalecido. La mente es una criatura de hábitos
y es fácil mantener concentrada una vez que se establece definitivamente la costumbre. Pero claro que para llegar a esa costumbre implica un proceso. Por eso decía como esta técnica como una especie de ejercicio mental, y sobre todo, más allá de eso, es cuando uno llega a lo que se conoce como el estado de flow, que es donde uno puede decidir como si cortar o seguir. En este caso igual, si hay algo que es demasiado grande, pero se fragmenta en pedacitos de 25 minutos que a su vez se omiten las instrucciones, y a su vez cuando llegamos a eso, nos damos cuenta que el primer paso, que justamente es el que sale de la inercia y permite empezar con este trabajo, es el que justamente da el puntapié para comenzar. Y una vez que se llega a ese punto de concentración, llegamos a ese punto que va a ser el estado de flow. Entonces el estado de flow como este estado de flujo, como un estado en el que capaz que lo hemos sentido cuando llegamos, como cuando estamos como muy metidos en la lectura, o estamos pintando, o estamos bailando, o estamos haciendo alguna actividad, o estamos cocinando, o sea, alguna actividad en la que cada uno obviamente se sienta explayado y se sienta totalmente libre y que se te va el tiempo, o sea que se te va la percepción del tiempo. Y literal es como decís, pasaron 2 horas y parecía que fueron 10 minutos, porque justamente ese estado de flow, ese estado de flujo que se lleva y a una vez que se alcanza ese tipo de actividad. Y aquí es donde hago cita bibliográfica de los libros de Stanislav Bajec, que es este autor, un autor argentino, que comenta justamente sobre cómo en un principio cuesta un montón llegar a esta actividad, y habla sobre las redes neuronales que les muestran esto, ¿no? Entonces, sobre cómo la primera vez que hacemos algo nos va a resultar sumamente difícil, y lo muestra como si fuera como una especie de piolín delgado entre la conexión cuando se hace la sinapsis entre dos neuronas. Pero una vez que se va haciendo, una conexión neuronal no se puede dejar de hacer, que es lo que vamos a ver consecuentemente con los hábitos, que es como lo que se ve, por ejemplo, con las emociones, lo mismo con los pensamientos. Por eso decía que muchas cosas de las que habíamos visto con Alicia eran consecuentes y coherentes con lo que veíamos de ahora, y aplicables totalmente. Entonces, leo aquí un fragmento del libro que dice: ¿cómo funciona este fortalecimiento? Al principio las neuronas forman un piolín, y luego, de sucesivas repeticiones, forman un cable de acero. Las condiciones apropiadas para que este cable se forme son la repetición, es decir, repetir ese pensamiento o emoción en acción muchas veces en la vida. Y así es como justamente hay dos componentes que veremos que son sumamente importantes. Por un lado, la repetición, y por otro lado, el alto impacto emocional. Porque acá es justamente donde la emoción, por eso anclaba esto, y voy a hacer como referencia a algunas cuestiones anteriores, la emoción es la que va a anclar mucho el pensamiento. Porque hay veces que podemos expresar algo y la forma en la que se expresa o el pensamiento en sí podría quedar o no quedar, pero lo que ancla que quede ese pensamiento en sí es la emoción. Entonces, si hay una acción o algún discurso o algo que vimos, pero estuvo anclado en una fuerte emoción, es muy probable que ese pensamiento quede bastante anclado y que la concentración en eso quede muy metida. Por ejemplo, no sé, capaz que, no sé, si yo les pregunto qué comieron hace 5 días al mediodía, no sé, la mayoría probablemente no se acuerde, pero si le pregunto, ¿qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001, cuando se enteraron de lo que pasó con los Torres Gemelos? Y todos tenemos historias de eso, y eso que fue hace más de 20 años. Entonces todos o estamos viendo televisión y lo vimos, o escuchamos en una radio y alguien nos comentó, y todos tenemos alguna historia de ese suceso, y que fue algo que claramente, más allá que, bueno, no creo que probablemente aquí no lo hayamos vivido presencialmente, pero sí es algo que nos impactó emocionalmente y que todos nos acordamos algo que estamos haciendo en ese momento que nos enteramos, porque generó eso. Y es una información que queda bastante marcada en el pensamiento, pero quedó el pensamiento anclado porque hubo una emoción que lo fijó. Y ahí es donde comentaba sobre esto, que o es algo que se repite muchas veces, que sería como el caminito de hormiga, o es algo que quedó anclado porque una emoción lo dejó marcado ahí. Entonces, esos son los ejercicios. Obviamente la vía que nos invita más timing, así como el doctor Bajach, es a la vía de la repetición. Entonces, ¿cómo con la repetición podemos ir viendo eso? Así que, bueno, pero sigo con el libro, cuando dice... pues la investigación clarividente ha mostrado definitivamente que los pensamientos no son cosas vagas
y que somos de que somos conscientes del plano físico, sino que son cosas definidas del plano mental con formas características y poderes vibratorios. Sean que los pensamientos vengan de afuera o se inician en el cuerpo mental, hay que entrenar a este para que ejerza constantemente el discernimiento entre ellos y no permitir que se solace en pensamientos del tipo indeseable. Y aquí también uno puede entrar desde el pensamiento, digamos, mental propio a generar. Genial, hay un video que pasó Chuy que dice partículas más pequeñas. La escala del universo, es genial eso. Para tener en cuenta como la comparación entre uno mismo y el universo, sobre cuán grandes somos respecto a algo y cuán ínfimos y minutos respecto al macrocosmos. Justo ayer me pasó que estaba, no, ayer no, hace poquitos días. Estaba pensando, pero yo venía en el camino pensando en una canción y cuando llegué, una amiga estaba cantando esa canción y fue como, pero después que estuve en un momento, dije, ¿cómo mucho? No dije nada en ese momento, pero digo, ¿cómo muchas veces uno está pensando en algo y es, o te llama esa persona, o está en un grupo y alguien que piensa algo y de pronto se conecta con los demás, con una especie de wifi, ponele, o de, no sé si calificaría como telepatía, pero sí es algo que claramente está en el campo mental individual de uno, pero que en el campo mental colectivo también se traslada, así como distintos pensamientos, o lo que se puede llamar como la egrégora, y es algo que también comenta en el libro, sobre cómo cuando hay un pensamiento individual, pero que tiña el colectivo, o del colectivo que tiña a uno. Entonces, es decir, entras en un lugar donde todos están peleando, donde todos están discutiendo, y hay ideas como te cruzas, y uno entra y siente como que el aire se corta solo, ¿sí? Entonces, como, ¿qué pensamientos te van a teñir a uno? Entonces, o me voy de ese lugar, o me quedo, pero si me quedo, ¿de qué forma me sello para no justamente polarizarme, que es algo que comento también bastante en el capítulo, sobre la polarización del pensamiento? Si me voy a ir hacia un lado, si me voy a ir hacia el otro, pero hacia cualquier lado que me vaya, seguramente justamente voy a estar inclinándome con las formas de pensamientos que están en ese ambiente. Bueno, si alguien tiene un ejemplo práctico, lo puede comentar. Después dice, la mejor forma de atacar el pensamiento indeseable es enfocar la mente hacia algún otro pensamiento, que aquí es lo que nos comentaba Alicia también, preferentemente carácter elevado y noble. La mente no puede pensar sino en una sola cosa a la vez, y el mero volver la atención hacia otra cosa, elimina el primer pensamiento de forma natural. Por ningún motivo debemos tratar de combatir los pensamientos deteniéndonos en él, pues esto les confiere más fuerza individual y adicional, y dificulta la expulsión. Y aquí comenta sobre cómo, cuando aparece, por ejemplo, dice, tiramos fósforo sobre un combustible, y la mejor forma de apagar ese incendio es como directamente, inmediatamente apenas se inicia, porque si se empieza a expandir es como peor. Y lo mismo con el pensamiento, cuando dice, ¿te acordás cuando? Es como, bueno, al menos a mí me pasa eso. Cuando alguien viene con alguna cuestión esas son como las los facutips o las muletillas que tengo cuando alguien viene y me dice, che, viste que, no sé, que la inflación no sé qué cosa, y es como yo sé que no voy a cambiar la inflación, y que al menos yo no. Entonces, y un montón de cuestiones que mirá, que mataron a que aquello, es como cuestiones de las noticias. Y lo único que puedo decir es como, oh, mirá vos, como, ¿qué le voy a hacer? O empiezo con esas cosas así, pero cortar de una con el pensamiento. Porque si dicen, che, ¿viste cómo han subido todas las cosas? Sobre todo para las que vienen en Argentina. Dice, sí, ha subido un montón. Uy, ya no se puede ni comprar pan. Y salta otro y dice, no, y yo fui a cargar nafta y no sé qué. Y sí, mira, pum, pum, y empiezan así como tú. Se empieza a alimentar todos esos pensamientos y termina siendo una vorágine que después salir de ahí, o capaz que salís, pero salís, al menos a mí me pasa que lo noto, y lo noto en el cuerpo. Lo noto en el cuerpo que me duele después la garganta. En mi caso lo observo en la garganta, no sé si alguien lo observa de alguna otra forma, pero a mí me pasa eso cuando empiezo como a discutir porque veo que me engancho y no corté a tiempo, después, y además me quedo como con eso, entonces como, yo lo tomé como ese ejercicio de autoobservación. Además de lo que nos comenta Tiny, si queremos anclar y llevar la conciencia a algo superior, pero esté pensando en cuánto sube la nafta o cuánto subió no sé qué cosa,
y me sigo anclando en esto, que obviamente estamos en este mundo y si queremos andar en vehículos le cargamos combustible, pero, pero no es necesario como estar tan enganchado con, por un lado la polaridad y por otro lado los pensamientos limitantes. Bueno, básicamente comenta de eso en el libro, sobre cómo uno se va anclando, y aquí es donde viene después el siguiente palo, pero lo sentí así como, ese lo sentí como en la nuca, cuando decía que meditar no es solamente sentarse como a observar los pensamientos y demás, porque dije, "Ah, es como lo estaba haciendo durante años", y fue como, claro, pero ahora me lo viene a decir Tiny. Que me pasó hace poco, hay un libro que todos los, quienes acá sean miembros, seguramente lo tienen, porque es el libro que viene cuando nos hacemos miembros, que es el de Principios de Trabajo Teosófico. Lo estuvimos leyendo hace poco con el grupo donde estábamos en el COE, o estábamos, depende de donde estén ustedes, en caso de San Juan es un COE, y cuando llega hasta el final del libro, hace una propuesta más justamente sobre cómo lo estamos haciendo ahora, que no es como juntarse a leer un libro y demás, sino es justamente juntarse a explorar y ver de qué forma vamos aplicando lo que vemos en los libros y una aplicación más cotidiana y un aprendizaje en conjunto. En este caso de este libro, lo que comenta aquí, una de las cosas que comenta, es sobre cómo se va, cómo la meditación no es solamente sentarse a observar los pensamientos y nada más, sino es socavar cada vez más profundo en esos pensamientos y yendo justamente indagando entre las profundidades hacia la voz de la intuición, si se puede decir, o, o lo más trascendental. Bien. Entonces, bueno, aquí justamente sigue con lo que comentaba, que es cuando se establece la tasa vibratoria en el cuerpo mental y que por ahí justamente esta energía en conjunto puede desarmonizar la tasa vibratoria, digamos así, personal de cada uno. Y el modo justamente científico de purificar esto es, nuevamente, lo que hablamos de recordar de dónde proviene la energía y hacia dónde queremos apuntar la energía. Como comentaba, que básicamente volvemos a lo mismo que vimos con Alicia. Si en vez de apuntar hacia el vicio, apuntar hacia la virtud. Entonces, hacia qué nos queremos enfocar y no hacia lo que no queremos. Tal es lo que no queremos y nos sirve como un contraste. Bueno, yo no quiero esto, lo que sí quiero es esto. Entonces, miro hacia acá. Pero no, como comentaba previamente, no vuelvo a ver hacia esto, hacia lo que no quiero, porque el hecho mismo de que esté viendo o prestándole una mínima atención o hablando, lo que sea, sobre ese tema que no quiero, ancla más todavía esa energía. Entonces, hace que eso mismo se vaya expandiendo, como que le sigo dando vida. Entonces, la forma de no darle vida a eso y de purificar es justamente dejar de ver esto y anclar más en lo que sí quiero. Bien. Después dice, recordar que nada malo proviene del exterior, sí, que nada malo proveniente del exterior puede afectarnos si no existe en nosotros algo que responde a ese mal. El que esté completamente libre de todo deseo por la bebida puede andar entre bebedores sin que ello le afecte en lo más mínimo. En cambio, eso sería extremadamente peligroso en alguien que no sea adicto a la bebida y que todavía tenga latente la ansia en su interior. Enfrentar es distinto de confrontar, ¿no? Enfrentar como, bueno, pararme enfrente de la tentación, como el ejemplo que da la bebida, y decir, yo no voy a tomar, por ejemplo. O si tengo algún inconveniente con alguna otra área o algún otro aspecto, es como poder ver de frente a ese aspecto y poder decir, no, esto no lo elijo. Y esa es la definición para mí, que estaría más anclada, que bueno, de hecho, es lo que comenta el autor en este capítulo. Es poder ver de frente a eso y decir, bueno, esto no lo elijo. Pero gracias a todo un proceso que hubo previamente de autoobservación, de autodisciplina, de enfrentar con viveza, con el discernimiento y de saber, bueno, esto sí, esto no. Entonces voy por este lado. Después dice, esta práctica de vigilancia constante y actitud positiva hacia los pensamientos que vienen de afuera, no solo mejora la salud mental, sino que purifica gradualmente los pensamientos y también desarrolla una estabilidad mental tan necesaria para practicar con buen éxito la meditación. Y bueno, después dice, pasos más avanzados para tener esta disciplina mental es someterse y aspirar a unificar la conciencia inferior con la superior, en dos aspectos. El primero
es que tiene que ver con el entrenamiento más riguroso de la mente en la concentración para convertir en un instrumento eficiente de meditación y otros aspectos espirituales. Y el segundo es buscar liberar la mente de la impureza, aberraciones y desfiguraciones que impiden ser un instrumento adecuado de la conciencia superior. Y aquí es donde venía esto que les decía. Muchos confunden la meditación con el ensoñamiento ocioso o pensar con un pensamiento consecutivo. Sí, y se sientan a meditar y dejan que la mente divague y prosiga por un tren de pensamientos acostumbrados en un tiempo fijo. Y se levantan muy satisfechos de haber pasado un buen rato meditando. Así, no es de extrañar que mediten durante años sin tener ningún resultado y muy poco progreso. Después dice, para que la meditación sea provechosa es absolutamente necesario, en cierta medida de abstracción, y quien no haya dominado los pasos iniciales que hemos indicado, no podrá realmente meditar con provecho. Pues al meditar sobre cualquier tema, hay que extraerle la esencia misma, penetrar en su significado más íntimo, y esto solo es posible cuando hemos adquirido, por lo menos, cierta medida de pensamiento de abstracción, la capacidad de dejar las regiones de la mente superficiales y sumirnos en las profundidades. Bueno, luego, bueno, justamente comenta sobre, desde la psicología moderna, sobre cómo se va tomando desde el pensamiento y se va haciendo el pensamiento o sea, la psicología no considera en sí las partes más teosóficas, sino que considera como la concentración simplemente con observar un punto o concentrarse en un objeto y se queda solamente con eso. Mientras que en el punto de vista de la teosofía se considera más con un trabajo de la mente, pero algo que vaya más allá, no solamente fijar la mente en algo particular, sino permitir que dentro de ese objeto que vamos concentrando o de lo que vamos observando, como permitir recibir algún mensaje. Y así justamente trascender desde aspectos que tengan que ver no solamente con la vida inferior o con la vida cotidiana, sino un aspecto que pueda tener con algo más de, justamente de elevación espiritual. Y así, bueno, después continuar con lo que habla del segundo aspecto para la disciplina, que trata justamente sobre la purificación y la eliminación de las desfiguraciones que estorban el cumplimiento. Y así, bueno, y lo que comenta acá justamente va a ser el hábito de la vigilancia constante de los pensamientos y sobre cómo justamente con estos pensamientos se pueden ir observando y siempre teniendo en cuenta, vuelvo a decir, el instrumento de la vida, como teniendo en cuenta la vida una y la vida divina en sí para la distorsión entre distintos complejos. Y aquí lo que se venía es lo que decía justamente cuando se está haciendo la polaridad, y tiene que ver con los objetivos mismos de la sociedad teosófica. Cuando la sociedad dice justamente formar un núcleo de fraternidad que es sin distinción de raza, credo, religión y color. Y esto es algo que, bueno, hoy en día y desde hace un par de años lo podemos ver como bastante cotidianamente. Pero esto lo dijo esto decía la Sociedad Teosófica de 1875, cuando no era, pero cuando, no sé, casi 100 años antes de que los negros pudieran tener derechos como cualquier persona blanca en Estados Unidos, por ejemplo. Y la Sociedad Teosófica no hacía esa clase de distinción, más allá de distintos aspectos externos, pero vamos apuntando al mismo punto. Después, bueno, a ver. Y aquí, el otro que anoté acá fue lo del curso, como digamos, como cita bibliográfica, el curso de concentración mental de Ernest Wood, que fue material de estudio de la rama virtual. Y bueno, si gustan también podemos pasar ese material por el grupo de WhatsApp. No sé si te lo envío a vos, Milsa, o le paso el grupo directamente así. Sí, me lo mandas y yo lo subo ahí a ciclos. Dale, genial. Bien, respecto a lo que comentaba previamente. El efecto tan entumecedor de los prejuicios de varias clases ejercen sobre la actividad mental, incluso en cuestiones relacionadas con la vida ordinaria, y estrechan la perspectiva y la percepción de las personas. Las distorsiones llegan a ser desastrosas para el aspirante al conocimiento espiritual, porque él necesita traer su cuerpo mental los conocimientos de planos superiores, y sin embargo está con toda clase de obstáculos que impiden eficazmente que el cuerpo mental sea un instrumento para la vida divina.
Y aquí hay justamente algo sobre los distintos prejuicios que se pueden ir presentando y que justamente van como coloreando, como si fueran como vídeos de colores, entonces cada prejuicio como va tiñendo de alguna forma lo que puede llegar a ver, y como va tiñendo, entonces no puede llegar a tener una percepción, que volvemos si se quiere al lema de la sociedad teosófica, cuando dice una religión más elevada que la verdad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ver la verdad si hay como un velo de color incluso delante de uno? ¿Viste? Como en la película del Mago de Oz, cuando todos entran a la ciudad de Esmeralda y era como magia, que todo en esa ciudad era de color esmeralda, esmeralda. Entonces, ¿por qué? Porque cuando entras te obligan a que te pusieran los lentes, y justamente esos lentes hacen que todo siguiera ese color. Y después, bueno, se dan cuenta, este es ficticio, así que no es tanto spoiler, de que en realidad todo era esmeralda, toda la magia que hacía el mago era en realidad ciencia, pero como la gente ignoraba eso, entonces él se aprovechaba y hacía creer como que lo suyo fuera magia. Pero en realidad uno de los atributos es este, cómo podía teñir todo y que todo pareciera que fuera esmeralda, en realidad solamente con un cristal de color. Y así es como actúa justamente los prejuicios y lo que vemos desde el propio emblema de la sociedad teosófica y de uno de los tres objetivos. Así, después dice, veamos cómo se produce la parcialidad y cómo es inevitable que cierta distorsión en nuestra visión de las cosas, mientras no podemos trascender la mente para ver la vida sin esas influencias distractoras. La influencia mental que se produce en la conciencia no es la que debiera producir el pensamiento, que entrará en su estado puro, sino que afectará por las tendencias que ya estén presentes en el cuerpo mental. Es obvio que si no podemos eliminar o mantener en suspenso las tendencias que ya están presentes en la mente, antes de recibir el pensamiento afuera, jamás podemos ver las cosas representadas como realmente son, sino que están modificadas y teñidas por nuestros pensamientos. La mayoría de la gente vive toda clase con anteojos de colores, mirando a través de ellos sin darse cuenta siquiera que hay algo falso en las visiones, y en ellos y las personas que los rodean. Así surgen los prejuicios más absurdos que encierran la visión dentro de un marco muy estrecho, que ofuscan la mente, que a veces nos sigan prácticamente acerca de algunas cosas en particular. La verdad está más allá de las opiniones y las visiones particulares. Cuando podemos elevarnos sobre esa realidad, podemos ver una perfecta perspectiva. Existen muchos libros excelentes que tratan distintos aspectos de la educación mental desde el punto de vista del hombre, pero que con ello pueden triunfar en el mundo, pero como un aspirante a la sabiduría divina, queremos que este instrumento sea idóneo para todo tipo de planos, incluyendo los nuestros. La mayor parte del conocimiento que se imparte en las escuelas y colegios son de índole que nunca vamos a necesitar en la vida, mientras que mucho conocimiento de importancia vital para nuestra vida no aparece en forma alguna en esta educación formal. El teósofo sale que todo el conocimiento valioso para ejercer es el discernimiento que adquiere la sabiduría referente a lo fenomenal de la naturaleza. Sabe, en primer lugar, que el conocimiento obtenido por medio de la mente inferior es relativo, y por lo tanto no le atribuye la importancia que le da el hombre ordinario en el mundo. Eso, de vuelta, es otra bofetada para mí, o bueno, o lección de timing, porque el timing claramente no vivió cuando existía Google, pero si viviera hoy en día, es como, hay un montón de cosas que no hace falta ni siquiera saber, porque es como, okay, ¿para qué hace falta saber determinadas cosas? O sea, hoy en día es más importante saber buscar que saber datos puntuales, o sea, referido, por ejemplo, o datos que son como muy explícitos, que antes tal vez uno los tendría que tener como bastante marcados, pero hoy en día con un buscador de internet o teniendo acceso a información tan fácil, la mejor forma es saber cómo integrar esos datos y cómo obviamente haber buscado bien esa información. O sea, timing en un montón de cosas para mí era un adelantado a su época. Entonces, y aquí nuevamente con esto, para mí lo demás. O si alguien quiere hacer un comentario, como les decía, siéntate totalmente bienvenido. Bien. Después dice, en segundo lugar, el desarrollo del cuerpo causal y del vehículo intuicional de las facultades que permanecen en ellos hacen innecesariamente la acumulación del conocimiento detallado para la mente inferior como algo poco viable, y la facilidad que puede obtenerse de ese conocimiento en cualquier momento como algo más confiable cuando así se quiere, que es básicamente lo que acabo de comentar. Eso no significa que desde luego que el aspirante a la sabiduría divina haya de despreciar el conocimiento referente a lo
de la vida cotidiana, ni que se deba descuidar de la educación de la mente inferior. Aunque pueden adquirir facultades superiores, siempre necesitarán de un cuerpo mental bien desarrollado para traer y utilizar aquí, abajo, el conocimiento que obtengan de planos superiores. El estudiante de teosofía no puede prescindir del cultivo de la mente, sino que tiene que usar el discernimiento y guiar perfectamente de acuerdo al propósito de los ideales de vida. Y esa es una pregunta. ¿Cuáles son los principios generales que debemos guiarnos en la educación de la mente inferior? Porque, digamos, yo lo tomo desde ese lugar. Y también Hao Ching, un adelantado en su época. O sea, un montón de hechos de tips de meditación y prácticas y demás. He tomado un montón de Hao Ching. Me parece, al menos yo conecto bastante con eso y con Time, justamente. Pero lo tomo en ese espacio de autoobservación, de decir, bueno, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Y en base a, yo digo, ay, al menos en mi caso fue por experiencia propia. Hay algunas cuestiones que, bueno, no es explícitamente teosófica. En este caso de la garganta sí lo tomo como el autoobservé. Y después, claro, mira, cuando estoy hablando de cosas que no me gustan, y no es porque uno no se tenga que expresar, uno se puede expresar, pero uno puede sentir como, bueno, ¿qué me está queriendo decir desde este lugar? ¿Qué me quiere decir que cuando voy a ir a tal lugar, de pronto siento que, no sé, me tiemblan las piernas porque no quiero ir allá, o cuando, no sé, voy a avanzar o ahí estoy caminando por cierto lugar, y se me ha pasado, y escuchen sus pies, porque cuando ustedes estén caminando por un lugar y sienten que se le anclan los pies, es porque probablemente se tenga que quedar ahí. Pero hay algunas cuestiones, hay algunas veces donde nuestro cuerpo, ya sea con la mirada, con los pies, o con algún gesto inconsciente, hace que veamos ciertas cosas, o que nos traiga a la mente algún pensamiento, o que venga alguna emoción. Entonces, yo tomo mucho de ese lugar, desde escucharnos, desde todos los principios, ¿no? Porque también si tenemos un cuerpo físico, escuchar desde ese cuerpo. Y el cuerpo, obviamente, pues el cuerpo físico vinculado con las emociones y vinculado con los pensamientos. Si yo estoy comiendo y estoy todo así como curcuncho y todo tirado en la mesa, y bueno, sé que así como el principio, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Como estoy en el cuerpo físico, también estoy en el mental. Y eso es, como estoy en el mental, estoy en el físico. Entonces yo lo tomo desde eso. Cuando yo me noto que estoy en una postura como medio bajón, digamos así, como yo noto que automáticamente, como posicionándome de una forma distinta, respirando de forma diferente y anclándome de otra forma físicamente, mis emociones cambian. Y lo único que cambió fue mi cuerpo, o sea, la posición y una disposición de mi cuerpo físico. Pero eso llevó a que mis emociones y que mi pensamiento también cambiaran. Así como yo me estoy pensando, ¿por qué no enderezarte? Entonces necesito derecho y cambio mi cuerpo físico. Pero no los veo como una cuestión separada, sino como que son todas parte de lo mismo. Si volvemos con el yoga viene del sánscrito yug, que significa unión. Entonces la unión de cuerpo, mente y espíritu. Entonces está todo conectado, no como algo disociado que por allá están las emociones, por allá el cuerpo y aquí los pensamientos. Entonces, sino como son dos caras, digamos, de la misma moneda. No sé si me explico con eso. Con la respuesta que nos da Taimi con esto, que dice, en la adquisición de los conocimientos debemos limitarnos, hasta donde sea posible, a adquirir tópicos que nos interesen directamente en nuestra vida y a estudiarlos donde debemos buscar siempre los hechos básicos y esenciales. Es necesario usar un gran discernimiento en el campo del conocimiento, ya que el campo del conocimiento es inmenso y nuestra vida es breve. No podemos desperdiciar nuestro tiempo y energía acumulando hechos e ideas inútiles, especialmente cuando existe tantísimo conocimiento de valor real y permanente que debemos tratar de adquirir en este poco tiempo que disponemos en la vida. Claro que cada uno debe decidir cuál es el conocimiento de valor que quiere, pero en líneas generales se puede decir que el conocimiento que nos ayude para nuestro propósito principal de la vida y subsidiarnos es lo importante. Por eso acá decía, imagínense si Taimi hubiera tenido Google, YouTube y todas, no sé, las escuelas y cursos virtuales y todas las bibliotecas en PDF que tenemos hoy en día, que andás con un celular que pesa 200, 300 gramos y tenés toneladas de libros, por ejemplo. Entonces, que a eso es lo que voy nuevamente, que no es la cantidad de conocimiento. Como dice Taimi, hay océanos de conocimiento
y tu vida es así, es un vaso de tu vida. Entonces, ¿qué vas a sacar de ese océano para esta vida? Y con eso, bueno, manejar, dicho en palabras un poco más coloquiales. Bien, acá ya voy casi con lo último. Dice, el estudiante de sabiduría divina debe ver hasta donde sea posible que su mente contenga las ideas valiosas, tesoros de sabiduría y experiencias de valor permanente. No solo han de ser de alta calidad las ideas que guardemos en nuestra mente, sino lo que debemos asegurarnos de tener de forma apropiada, claras, precisas y clasificadas. Solo así podemos usarlas fácilmente para nuestro mayor provecho. Esto es como la vida misma, si uno tiene en su casa todo ordenado, clasificado y limpio, como siempre es más fácil encontrar las cosas. Y así lo mismo, esto lo he tomado de Dion Ford cuando compara la mente con, ¿cómo se le dice? Es como un archivero, algo así, que hoy en día lo verías como el explorador de Windows, viste que tenés como las carpetitas, bueno, no sé cómo tiene cada uno su computadora, pero yo tengo como todas carpetitas y carpetas y subcarpetas y tengo como clasificado, entonces ya sé, de hecho en un tiempo me fui de viaje y le dije a mi hermana, mira, necesito que me busques tal documento, está en tal carpeta, tal subcarpeta, dentro de ese disco, y les fui, y yo le pedía exactamente las cosas, y yo sabía dónde estaba todo, y mi hermana me pudo seleccionar las cosas y me las envió por mail, pero porque yo sabía dónde estaba cada cosa, entonces en esto igual les invito a tener como el conocimiento de esa forma, ordenado, ojo, yo no tengo todo tan así, claro, pero es un proceso, donde uno puede ir viendo de la forma de tener ordenado, clasificado y limpio, como las 5S, para quien le guste, como los 5S, con 5S. Un método japonés donde justamente las primeras 3S dice que si esas 3 primeras S están bien, una empresa, una organización o una casa andan bien, que es orden, organización y limpieza. Y después viene el hábito y los procedimientos para mantener eso a lo largo de la vida, que es básicamente lo que nos dice Time. O sea, en este capítulo y un poco en los anteriores también. Entonces, dice, todo el conocimiento está siempre presente en la conciencia del logos de nuestro sistema. Lo que nos impide traer ese conocimiento a nuestra conciencia limitada es la falta de responsabilidad de nuestros vehículos. Si queremos avanzar, alcanzar una perspectiva correcta de nuestra vida mental, debemos aprender a correlacionar nuestro saber. Esto significa que todas las diferentes clases de conocimientos que poseamos debemos verlas en su verdadera relación recíproca, como partes de una gran síntesis. Solo así podemos ver el lugar y el valor de cada uno dentro del todo, y entonces podemos desarrollar nuestra vida mental de un modo sistemático y ordenado. Hay un plano desde el cual se ven todas las diferentes ramas del saber, como las ramas del árbol enorme que se desprenden de un tronco y tienen su raíz en una gran conciencia. Si esto es así, entonces el esfuerzo que hagamos por correlacionar nuestros conocimientos debe ponernos en armonía con el plano y acercarnos a aquella visión sintética en la que todo verdadero se ve y deriva a la mente universal. Comentarios, si gustan hacer. Bernie. Gracias. No, básicamente quería aportar lo difícil que es precisamente la concentración y la búsqueda de información de valor que nos edifique en un momento en que estamos sobrecomunicados y sobreinformados. Entonces, esto más bien nos da una enorme paradoja a nosotros. Inclusive en mi caso, que soy docente de universidad, me da un problema enorme con mis estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad. Y lo he visto porque ya yo estoy un poco grande, entonces lo he visto en mis últimos 20 años, 22 años, cómo precisamente esta paradoja de explosión del Internet y ha ocasionado también en ellos y en ellas un problema de la búsqueda de información de valor. Es decir, es mucha información la que tenemos, pero cómo discriminar lo que es de valor y lo que es realmente importante para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida. Y eso nos permite precisamente, con la reflexión que hace Facundo el día de hoy, precisamente el valorar la información que tenemos disponible y lo que realmente es importante para nosotros. Porque es cierto, digamos, a veces tenemos 10 libros de PDF, ¿verdad? Listos, pero no los leemos, ¿verdad? Entonces sentimos que ya cumplimos como con eso, ¿verdad?
Entonces nos convertimos en acumuladores de información, la cual no leemos, la cual, o si leemos, no procesamos, y si la procesamos, no la reflexionamos y no la incorporamos a nuestra vida. Entonces es como un proceso, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Muy cruel, ¿verdad? Yo le llamo un proceso cruel, porque estamos inundados de un montón de información, la cual nos cuesta mucho procesar en nuestra vida. Entonces, me encantó realmente que la reflexión llegara a ese punto, en el punto en que realmente podamos valorar lo que nos edifica, lo que nos construye, lo que nos aporta a nuestra vida, y que tenemos indiscutiblemente que hacer un alto, hacer un frente, ¿verdad? Esto, y enfrentarnos a esta paradoja y comenzar a discriminar lo que realmente es valioso y es importante. Así que eso era mi reflexión. Y felicitarles porque sí, estuvo muy hermosa la charla del día de hoy. Y por último, nada más que ahora mencionaron a un autor que es, escuché a Vicente, pero no lo conozco. No sé si me podían dar referencia a ese autor que estaba hablando ahora, tanto Martín como Vicente Facundo. Jauchín, de Vicente Ah, ok. Jauchín. Muy amables, muy Hay amables. un libro que se llama, que está recientemente editado en Argentina, creo que es Autotransformación, sí, y da ejercicios prácticos, muy interesante. Sí, Excelente. Una cosita, hay el libro ese de Vicente Jauchín, hay una versión circulando, un PDF, pero que no está corregido, tiene muchos errores. Por eso se hizo una versión nueva este año, pero no está en PDF, está en papel. ahí levantó la mano Ángela. Sí, Ángela, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo no hace mucho que estoy entrando, pero pues a Faco no lo conocía ni por nada, pero me llamó mucho la atención lo joven y eso me alegró, porque nosotros la mayoría de teósofos ya estamos pasando la raya para el otro lado, como digo yo, ¿no? Entonces, que haya gente joven con esa capacidad y con ese estudio tan bonito, que cojan la torcha de los que ya estamos casi de salida, pues para mí es una felicidad. Y me encantó mucho la conferencia, principalmente el detalle de que en realidad a veces uno no sabe meditar. Entonces cree que está meditando y en realidad no lo eres. Y pasa el tiempo, y uno se imagina que sí, ya la hice, pero no es así. Entonces, eso me encantó porque me hizo ver mis propios errores. Entonces, en realidad, todas las conferencias que he escuchado me encantan, pero esta me encantó mucho más, y sobre todo porque es una persona joven que la da. Entonces, te felicito. Bueno, gracias a todos. Y sí, como recalco nuevamente la energía en grupo, porque si no estuviéramos aquí, bueno, ese José Carlos, que es el elenco súper estable, así como Emilce, Martín, Alicia, Sí, como siempre están, y bueno, y más sí, personas claro. que eventualmente están, como Patricio, y ya no quiero decir más nombres porque por ahí se me olvida, hablando de concentración, pero sí. Okay. Bueno, eso era todo. Muchas Sí, gracias. hicimos de todo. Y hasta la próxima. Yo si no fuera por las personas que acabo de nombrar y más, Sí. no estaría acá seguramente. Así que... No, seguro que sí, sí estarías, porque la misma evolución, la misma energía te va llevando donde tienes que llegar. Yo lo veo así, perdona. Ok, gracias, mis amigos. Gracias. El tema que vos mencionaste sobre cuando entras a un lugar donde hubo un mal ambiente, cuando vos entras y que decías que uno siente que puede cortar el aire con la tijera, ¿no? Como dice el dicho. Y en cierta forma pensaba si tiene mucho que ver con esto de cuando es algo reciente, ¿no? Cuando vos entrás justo cuando están todos calladitos y vos sentís el ambiente, pero lo que vos sentís es la vibración de esos cuerpos astrales que están todos exacerbados, y también esas formas mentales, ¿no? Que están cruces de acá para allá, unos con otros. Todo eso uno lo percibe. Si dejara pasar el tiempo, si entrara, no sé,
por decir algo, 1 hora más tarde, seguramente no lo percibiría tanto. Como para poner un poquito más en contexto, y creo que uno tiene que estar atento a eso, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, si vos entras en un ambiente así tan convulsionado, aunque uno no vea las formas mentales o esas vibraciones astrales que lo interpenetran a uno, seguramente le va a cambiar el humor y se va a sentirse raro y posiblemente salga de ahí con una forma mental pegada que lo condicione también, ¿no? Por eso digo, es bueno estar atento también en esas cuestiones que uno las percibe, pero generalmente no le da importancia. Tal cual. Claro, por eso hay como cosas que yo hago como desde el cuerpo, hablando del cuerpo de vuelta. Yo cuando veo algo así, tipo me cruzo de brazos. Y es como, o me pongo así, y es como, o junto los dedos así, tipo haciendo un mood. Entonces, como, bueno, sé que estoy, pero como que no estoy. Entonces, pero de todos modos, es como decís, la emoción se contagia. Entonces, si estás, por más de que incluso no hables, si estás en un ambiente que está medio así, la emoción se, se pega, se contagia, literal. Entonces, sí, estar atento a eso. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, básicamente ahí para vos, Facu, y para Martín, la pregunta es básicamente, ¿qué es lo que une los diferentes cuerpos emocionales, astrales, físicos? ¿Cuál es el sendero? ¿Cuál es la huella que uno debe transitar como para decir, bueno, estoy acá? Para decir, bueno, percibo o entro en un determinado plano de concentración. Sería, ¿cuál es el estímulo primario que hace que yo entre en eso o que perciba eso? Yo al menos, como lo veo, sé que de una forma didáctica se puede esquematizar como tipo mamushkas, ¿no? Como tipo el cuerpo que es físico, etérico, mental, emocional y así. Pero más allá que sea una forma didáctica de estudiar, si se quiere, la constitución septenaria, para mí está como todo interpenetrado. Entonces, Sí, pero ¿qué como lo decir, bueno, ¿y une? cómo discrimina la mano la sangre del músculo, del tendón, del hueso? Es como que, bueno, no, eso sí está un poquito más separado, pero es como que están dentro de la mano. Entonces, como, Está bien, pero ahí la sangre une todo el cuerpo. El sí. paralelaje sería, ¿qué une? ¿Qué sería la sangre en los diferentes cuerpos astrales, mentales y físicos? Quizá Porque vos, una cosita, Miguel, en realidad está unido porque el plano de la materia es una sola, con diferentes niveles de vibración, con diferentes densidades, podríamos decir. Y en cada nivel hay un cuerpo, pero la materia no es que está cortada en pedazos y uno puede decir, bueno, esta es la parte física y esta es la parte astral. Como dice Facu, interpenetra todo. o Y sea, puedo interpretar. dentro de cada nivel, nosotros desarrollamos un cuerpo, pero es un solo cuerpo. Cuando uno habla de la personalidad, está hablando de un solo cuerpo constituido por distintas partes. No está, uno tiene el hábito de hablar de distintos cuerpos, pero en realidad es un solo cuerpo que es la personalidad constituido por distintas partes de acuerdo al nivel vibratorio, de acuerdo a la densidad de la materia. Sería O un sea poco, que el eje sería la vibración y de acuerdo al tipo de vibración, a la frecuencia, transito los diferentes colores, pero en sí la base sería la vibración. El eje es la conciencia. Hay una sola conciencia, desde la conciencia divina o la manifestación divina hasta acá, hasta donde estamos nosotros, en el plano físico, es un solo hilo de conciencia. Ese es el eje. claro, es un poquito a lo mejor como el cuerpo humano, que uno para estudiarlo como que lo dividís en partes, pero en realidad es uno solo. Bien, gracias. Bueno, si no, ya proseguimos. Nos acomodamos en la sillita y nos disponemos a finalizar los trabajos de hoy.
O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Bien, Facu, gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta la Facundo. semana que viene. Muchas gracias, Facu. Gracias. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.